Hola muchachos, muy buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, Hola, profe. profe, buenos días. Buenos días, profe. Muy buenos días. Buenos días a todos, bienvenidos, muy Buenos días, bienvenidos. Gracias. Bueno, em, voy a descargar el listado de asistencia y mientras tanto, vayan preparándose para que compartamos en primer lugar la noticia, como lo hemos venido haciendo en la mayoría de las clases. Entonces, permítame en un momento, por favor. Bueno, muy bien. Bueno, ahora sí, entonces vamos a dar inicio. Quienes acaban de llegar, bienvenidos nuevamente. Espero todos se encuentren muy bien, les haya ido muy bien en sus parciales. Vamos a iniciar entonces ya el segundo corte. Esperamos terminar este tema de la historia de Colombia, un repaso pues así como muy breve de la historia en esta y la otra clase, ya para dar paso a otros temas del contexto nacional. Y bueno, vamos a iniciar entonces con la revisión de prensa. Por favor, levanten la mano quienes trajeron noticia. Hola, profe, yo. Andrea, listo. Bueno, Andrea profe, y Diego. Listo, vamos con ellos dos. Perdóname, Andrea, qué pena contigo. tranquila. Vamos entonces con Andrea y Diego y iniciamos entonces y Alejandra Navarrete. Hasta ahí para poderle dar paso entonces a la clase. Vamos con Andrea. Bueno, profe, buenos días. En cuanto a la noticia internacional, pues encontramos una que me causó curiosidad, que dice que en Perú encontraron, pues en los estudios del telescopio hacia el universo, encontraron que había vida en el planeta Venus, pero como en las nubes que este planeta tiene. Entonces, que encontraron como unos organismos especiales y que pueden detectar que de pronto nos puede ayudar a grandes experimentos que pues el ser humano ha querido tratar de investigar, porque dicen que el planeta Tierra en un futuro no puede ser habitable. En cuanto a la noticia nacional, en el periódico El Tiempo dice que todo listo para el reclutamiento de voluntarios de la vacuna del COVID. Así como lo estaban haciendo en otro país, ya están reclutando gente para poder aplicar ciertas vacunas, a ver si funciona o no este medicamento o pues lo que nos ayude de pronto a salvarnos todos de este COVID. Dice el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, INVIMA, dio a conocer este lunes que autorizó el reclutamiento en el país de los voluntarios para evaluar la eficacia y la seguridad de la vacuna AD26.CoV2.S para la prevención del COVID-19
de Johnson y Johnson. Eso es todo, profe. Muchas gracias. ¿Esa vacuna se prevé que salga cuándo, Andrea? ¿En el segundo semestre del otro año? Pues están en eso, profe, la verdad está en ese estudio porque no especifica como tal esta noticia para cuándo. Solo dice, INVIMA autorizó. Ok, ok. Bueno, ojalá que esta vacuna esté lo más pronto posible para poder quedar totalmente inmunes. Pero Sí, señora. claro que también eso de servir de experimento para esos ensayos, pues es una decisión difícil de tomar porque no sé en qué país pasó que los voluntarios pues los voluntarios sí se ofrecen y algo pasó, como que no funcionó, sino que la persona le atacó la médula espinal. Bueno, no sé, no sé si eso debe tener como más fiabilidad para ensayarle en los humanos, porque es que si se va a grabar la persona, claro que si es de Johnson y Johnson, pues puede ser más confiable, ¿no? Bueno, esperemos a ver. Gracias, Total. Andrea. Vale, Gracias. profe. Vamos con Diego Molina. Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, la noticia de orden nacional es que ayer domingo pues reportaron la muerte de dos líderes sociales que fueron asesinados en el municipio del Castillo, en Meta. Y pues que esta noticia se suma a los diferentes actos de violencia que se han venido dando durante las 4 semanas anteriores. Y de orden internacional, pues el sábado ya inició el acuerdo de paz en las negociaciones para un acuerdo de paz entre el país de Afganistán y los talibanes. Y pues estas negociaciones se están llevando en Qatar y pues el secretario de las organizaciones, de la Organización de las Naciones Unidas, pues dijo que estas negociaciones tienen una gran importancia internacional y que con ellas se busca el reconocimiento, un mayor reconocimiento de las mujeres y de las niñas en dicho país de los derechos humanos. Y también que hay una representación de las víctimas, de las mujeres, de los jóvenes, niñas y adolescentes eh, en esas negociaciones, entonces que se espera llegar a un buen acuerdo donde se garanticen los derechos humanos. Y ya. Listo, Diego, muchas gracias. Así es. Ese es un tema muy importante de la negociación, el reconocimiento de los derechos de la mujer, sobre todo, ¿no? Y el privilegio, por supuesto, de que los derechos humanos son los que deben guiar cualquier estado de derecho. Muy bien, o cualquier estado, pues. Alejandra, te escuchamos. Hola, profe, buenos días. ¿Me escuchan? Hola, buenos días. Sí, te escuchamos perfecto. Ah, bueno, profe, perfecto. Bueno, yo quiero hacer mención respecto a una nota que vi respecto a lo que hemos evidenciado frente a la violencia sexual y abusos, pues también de policiales, ¿no? Que ha habido frente, pues evidencias que se manifiestan dentro de los CAIs. El jueves 10 de septiembre hubo un acontecimiento en el CAI San Diego, en la localidad de La Candelaria, dentro de la cual iban tres mujeres aproximadamente de 22 y 23 años, caminando por el barrio Villaluz cuando son interceptadas por dos policías. Ellos, por un supuesto porte de marihuana, ellos pues les dicen que desean hacer, que necesitan, perdón, solicitan hacer una requisa y que pues que vayan, que las acompañen al CAI para que una persona pues del mismo sexo, un agente del mismo sexo las pueda requisar. Cuando las chicas llegan al CAI, pues ellos empiezan como a decirles que cómo van a arreglar la situación, puesto que no, o sea, no les han encontrado nada, pero empiezan a intimidarlas. Ellas se encuentran pues indefensas y en ese momento los dos policías que las llevan, empiezan a manosearlas, a hacer un acoso sexual y inmediatamente después llega el agente de policía mujer y de igual forma ellas, las chicas, pues manifiestan que hay una agresión, ¿sí?
y pues ella no se manifiesta de ninguna forma, las trata verbalmente y físicamente, las agrede. Ellas pues se encuentran, una de las chicas se encuentra grabando estos hechos, le solicitan el teléfono y pues ellos borran todo el material probatorio que se tiene frente a esto. Entonces pues eh, queda uno ahí como a la deriva de la situación porque pues queda, primero están indefensas y no, después para como instaurar una demanda, una denuncia, perdón, pues no tienen como ese material probatorio, ¿cierto? Entonces, pues me parece un poco grave la situación, porque pues además solicitan los policías después del agredo que tienen que les exigen que tienen que girarles 150.000 pesos para que les puedan dar la libertad. Entonces, pues, aparte de que se ve la agresión, la violencia sexual, pues tienen que acatar un soborno, pues que no está conforme a la legalidad del proceso. De toda la Y, gravedad, Alejandra. ¿Y eso cuándo ocurrió? profe, eso fue el jueves 10 de No, septiembre. no. Pues ojalá de que eso lo investigue muy bien la Fiscalía, la Procuraduría, que la Defensoría del Pueblo también tiene que entrar a actuar ahí, porque de verdad que no se puede seguir permitiendo estos abusos de poder. Es preocupante todo lo que está sucediendo y esperemos que esto pues permita una reflexión colectiva muy profunda, la verdad. Muchas gracias, Alejandra, por compartirnos la noticia. Entonces, ya con esto cerramos la revisión de prensa. A mi momento yo te ubico en el listado. Ah, ya, muy bien. Bueno, entonces permítanme, por favor, hoy vamos a iniciar con la hegemonía liberal. Ya habíamos visto la hegemonía conservadora. Voy a compartir aquí las diapositivas. Profe, buenos días. Profe, qué pena, yo tengo una pregunta y es en cuanto al tema de la socialización de notas. ¿Tú la vas a realizar en esta clase o en la próxima o cómo vas a hacer? No, ya la socialicé. ¿Tú no estás en el grupo de WhatsApp con la monitora? Ah, o sea, esas imágenes son la nota definitiva. Claro, esa es la nota definitiva del primer corte. Ah, ok, profe, qué pena, gracias. ¿Y qué? Y yo les había dicho, les había mandado, pues el mensaje es que la revisaran en su momento, porque las publicaba como al otro día, al mediodía, y ya están publicadas, de hecho, en la plataforma. Todos están en el grupo, ¿no? Entiendo que por eso fue que la socialicé por ahí, porque entiendo que la mayoría están en el grupo. Sí, profe, a mí también me pasó, es que yo creo que uno ve la nota final y aparece muy bajita, pero es porque contabiliza todos los tres cortes. Si uno ve de izquierda a derecha, sale la nota. Yo también me asusté Pero, porque me salía como 1-3, pero cuando vi de primer corte me salía 4-5. pero tú recibiste el fichero que yo mandé con la nota definitiva del primer corte. Sí, señora, claro que sí. Ah, bueno, sí, y en el aula también está, efectivamente. Así es. Quien no esté en el grupo, por favor, manifiéstelo para que lo puedan vincular ahí. Pero creo que todos están. Bueno, permítame en un momento, por favor, y ya comparto las diapositivas.
Porfa, ¿me confirman si están viendo ahí las diapositivas? Sí, Sí, señora. Sí, señora. Perfecto. Perfecto, muy bien. Bueno. Dice hegemonía liberal, ¿cierto? Es que estoy confundida aquí con otras. sí, señor. Sí, profe. Ah, bueno, ok, listo. Bueno, entonces empieza la hegemonía liberal, la cual dura 16 años, de 1930 a 1946. Empieza con el doctor Enrique Olaya Herrera. Con Enrique Olaya Herrera, quien gobierna el país de 1930 a 1934. El doctor Enrique Olaya tiene como varios postulados dentro de su gobierno. El primero de ellos, fomentar la industria nacional, básicamente un proteccionismo a la producción nacional en ese incipiente libre comercio que ya empezaba a gestarse en el país. Esa era como la consigna. En segundo lugar, estimuló la producción de petróleo, sobre todo en el gobierno de él. Tiene lugar el pozo petrolero o los pozos petroleros en el Catatumbo. Entonces se estimula la producción de petróleo en el Catatumbo, se crean o se construyen los puertos de Barranquilla y Buenaventura como los principales canales de comercialización del país, como la puerta de entrada a la internacionalización del país. Y donde confluye, por supuesto, pues todo el comercio nacional e internacional. Asimismo, también se creó la Caja de Crédito Agrario, se creó también la Caja de Crédito Industrial y la Caja de Crédito Minero. Básicamente eran unas cajas que le prestaban a los productores en estas formas de producción agraria, industrial y minera, para que no solamente mejoraran el sector o robustecieran el sector en su producción, sino también en su modernización. Y pues ese era como el objetivo de la Caja de Crédito, modernizar la producción en estos tres sectores de la economía. Asimismo, el Banco Central Hipotecario se crea en este gobierno. Recordemos que el Banco Central Hipotecario nace con el objetivo de financiar viviendas tipo medio, tipo para la clase media. Desafortunadamente este banco es suprimido posteriormente debido a que se cambian las tasas de interés. Ya no son las tasas de interés fijas que se habían propuesto en un inicio, sino que las tasas de interés empiezan a ser acordes con el costo de vida en el país, y eso hace que muchos créditos de la sociedad media de este país se vuelvan impagables. También la Federación Nacional de Cafeteros tiene lugar en este gobierno. Como se los había dicho en unas clases anteriores, se necesitaba una institución nacional que se encargara de la producción y de la comercialización del producto, mejorar con mejores técnicas o con técnicas más modernas la producción del café, los distintos tipos de café. Por supuesto, se supone que es un sector que debe trabajar por los derechos laborales de los cafeteros del país y buscar nuevos mercados a nivel internacional. También durante el gobierno de Enrique Olaya Herrera se reconoce a los trabajadores el descanso dominical remunerado y las vacaciones remuneradas. Antes solo se tenía la opción de solicitar las vacaciones, pero sin ningún tipo de remuneración. A partir de este gobierno se remuneran las mismas. Luego viene el gobierno de Alfonso López Pumarejo. Alfonso López Pumarejo fue presidente en 2 ocasiones, del 34 al 38 y del 42 al 45. En el periodo iniciado en 1942, Alfonso López Pumarejo solo gobierna durante 3 años.
debe renunciar renuncia presionado por los industriales del país, renuncia en el 45 a la presidencia, y renuncia porque él, como ya lo vamos a ver, propone una revolución en marcha donde una de sus principales reformas fue la reforma agraria. Y esto pues convulsionó a los grandes terratenientes, a los grandes industriales, a los grandes empresarios del país, quienes le hacen un paro nacional y pues a causa de ese paro él debe renunciar. Entonces, en 1934 él le propone al país una revolución en marcha, y es una revolución que abarca varios ámbitos. En primer lugar, una reforma laboral en la que se incentivó la creación de los sindicatos. Básicamente se crea allí la Confederación de Trabajadores de Colombia, y de ahí pues que ya entonces el sindicalismo empiece a organizarse vehementemente en varias empresas e industrias nacionales a las que había lugar. También en esa reforma laboral se reconoce el contrato como la unidad jurídica que debe prevalecer entre el empleador y el empleado. Un contrato donde básicamente se le explique al trabajador cuáles son sus derechos y cuáles son sus deberes, donde se reglamente el horario laboral, donde se establezca el salario que va a recibir por ese trabajo que se haga, y por supuesto, dentro de ese salario, ¿qué tipo de prestaciones sociales cubre, ¿no? Entonces, se legaliza, por decirlo de alguna manera, la existencia de un contrato laboral entre el empleador y el Estado. Ustedes están viendo ahí las diapositivas, es que me dice que está en pausa la función de compartir pantalla. No, profe, ahí lo estamos viendo bien, o por lo menos yo. Yo estoy viendo la diapositiva de Alfonso López Pumarejo. Listo. También yo. Perfecto. Ok, gracias. Bueno, dentro de esa jornada laboral también se reconoce que la jornada laboral es de 8 horas diarias, básicamente, y que las horas extras deben pagarse como horas extras y no dentro de las 8 horas laborales, porque, pues, por supuesto, están excedidas dentro de la misma jornada que se establece en la reforma. Y también se dice que se debe establecer un salario mínimo legal vigente, un salario mínimo legal que además contemple el pago de las primas y de las cesantías laborales. Así que básicamente pues hay un reconocimiento de un salario integral, por decirlo de alguna manera. Muy bien, esa es la reforma laboral. Hay una reforma también de tipo educativa. Básicamente, y esto en consonancia con lo que decía Santander cuando fue vicepresidente y luego presidente, hay una premisa, y es que la educación primaria debe ser obligatoria y gratuita para todos los ciudadanos. Se decretó también la libertad de enseñanza en los colegios y escuelas públicas y también privadas. Se limitó en esa reforma educativa la intervención de la Iglesia en la educación, y en ese momento, en este gobierno, se fortalece la Universidad Nacional. La Universidad Nacional, básicamente en el gobierno de Alfonso López Pumarejo, se fortalece económicamente y también administrativamente. Él impulsa y destina unos recursos para crear la ciudad universitaria. También ayuda en la reglamentación interna de la universidad. Se crean unos organismos colegiados dentro de la misma, elegidos democráticamente, y se asignan pues unas funciones a esos organismos colegiados que tienen lugar en la Universidad Nacional. Otra de sus reformas fue, y esta es la que generó mayor, la que levantó callos, por decirlo así, y fue la reforma agraria.
Básicamente él lidera la aprobación de la Ley 200 de 1936 o Ley de Tierras, más conocida comúnmente. Básicamente allí él establece lo siguiente: en primer lugar, que se mejoren las condiciones laborales para los jornaleros, es decir, que se les pague mucho mejor el día o la jornada de trabajo. También establece, dice que la tierra debe cumplir una función social, aunque eso lo dice más en la reforma constitucional que presenta en conjunto con estas otras reformas. Y busca pues acabar con el latifundio para generar toda una reforma agraria capitalista donde invita a los campesinos a que se organicen en cooperativas de trabajo asociado para que puedan acceder a estas tierras y con base en esa forma de organización se pueda pues poner a producir la tierra y sobre todo acceder a créditos agrarios para mejorar la productividad, para mejorar la calidad de la tierra y demás. Y presenta también una reforma constitucional. Una reforma constitucional que básicamente busca dos cosas. La primera, que dice que el Estado debe tener una mayor intervención en la economía. No se puede dejar al vaivén de la oferta y la demanda la economía del país. Se hace necesario que el Estado efectivamente intervenga, efectivamente regule, porque él dice que desafortunadamente los actores económicos abusan de su poder, y eso es claro, ¿no? Sobre todo si vemos el papel de los bancos en este país, ellos abusan y se pasan por encima las reglas que definitivamente establece el Estado para la regulación financiera. También dentro de esa reforma constitucional, pues dice claramente que la tierra debe cumplir una función social y que por eso se hace necesario una reforma agraria que vaya en camino a esa concepción de la tierra y por ende pues a una repartición más equitativa de la misma. Entonces, bueno, estas fueron como las grandes reformas que él impulsó. Luego entonces viene, después de este primer periodo, viene Eduardo Santos. Eduardo Santos fue presidente de 1938 a 1942. Fundó el Instituto de Crédito Territorial. El Instituto de Crédito Territorial tenía también como misión la creación de nuevas viviendas y el mejoramiento de las viviendas antiguas que estaban ubicadas en la zona rural del país. Asimismo, también creó el Fondo Nacional de Ganadería. El Fondo Nacional de Ganadería como ese sector económico que necesita una regulación por parte de una organización como la que se ha creado, en el sentido de que la ganadería se debe practicar en el territorio donde la vocación es esa, la ganadera. Porque el problema que siempre ha presentado el país es que las tierras que están destinadas para la agricultura se han destinado para la ganadería, sacrificando esta producción agrícola. Y esa era como la misión principal del fondo, regular ese tema del uso de las tierras y, por supuesto, mejorar la calidad pues, del ganado, ¿no? Para la exportación. También en el gobierno de él se firmaron los límites con Venezuela y se aprueba, pues se sigue la aprobación del sindicalismo, como lo venía reiterando Alfonso López Pumarejo, en la creación del sindicalismo, pero se le pone una cortapisa, y es que no deben participar en ningún grupo o partido político porque perdería realmente el sentido o el objetivo genuino del sindicato. Efectivamente, si llega el partido amigo, llega alguien al poder, pues ya no hay un sindicalismo objetivo, perderían entonces su objetividad. Y termina este ciclo de la hegemonía con el gobierno de Alberto Lleras Camargo,
quien asume el poder ese año que le quedó faltando a Alfonso López Pumarejo. Básicamente, pues, asume el poder en ese año, no pudo hacer mucho, pero bueno, dentro de lo que hizo, fundó la Flota Mercante Gran Colombiana, que recordemos es esa empresa, es esa importante empresa marina mercante que tuvo lugar en el comercio de nuestro país. Bueno, vamos a pasar ahora sí a la violencia de mediados del siglo XIX. Y hay que empezar hablando sobre el Bogotazo. Entonces, como todos ustedes saben, pues el 9 de abril de 1948 asesinan a Jorge Eliezer Gaitán. Jorge Eliezer Gaitán, un hombre más de izquierda que liberal de izquierda. De ahí pues que su gran lema sea "yo no soy un hombre, sino un pueblo". Estuvo muy en contra, sobre todo, con la élite política de su mismo partido. Él era como el irreverente del Partido Liberal. Jorge Eliezer Gaitán, abogado de la Universidad Nacional, tuvo la oportunidad de irse unos meses para Italia y allá pues estuvo educándose gracias a una beca que gana, básicamente. Él fue alcalde de Bogotá, fue representante a la Cámara, fue senador de la República. En el Senado denunció con toda vehemencia la masacre de las bananeras. Denunció la masacre de las bananeras y básicamente culpó al gobierno conservador de esa masacre. Él venía con las ideas de Mussolini, ¿no? Hay que decirlo. De Mussolini aprendió sobre todo el estilo de oratoria. Básicamente eso fue lo que aprendió de Mussolini. Entonces, bueno, él es vilmente asesinado ese 9 de abril del 48. Aquí quiero que escuchemos este audio sobre cómo se registró la muerte de Galán en la época. Entonces, por favor, escuchemos un momento. Habla Jorge Gaitán Durán. Doctor Mario Mesa Turmequé, doctor Mario Mesa Turmequé, organiza las milicias revolucionarias. Héctor José Rodríguez, que le espera en la Radio Nacional con informe sobre el movimiento. Pueblo Liberal de Colombia, el gobierno conservador ha caído. El doctor Gaitán empieza a ser vengado. Todos los demócratas de Colombia están apoderados del control de la República. ¡Viva la Revolución Popular Izquierdista Colombiana! ¡Aló, aló, a los colombianos en el exterior! ¡Aló, a los colombianos en el exterior! ¡Aló, a los colombianos en el exterior! A la 1:30 del día 9 de abril de 1948, a la abril de 1948, a nuestras 14:15 fue asesinado por un policía conservador, el doctor Jorge Eliezer Gaitán, por órdenes del Partido Conservador y del gobierno conservador. 4 balazos por la espalda le dio el policía conservador mandado por el gobierno conservador y asesinó a la 1:30 al salir de su oficina el doctor Jorge Eliezer Gaitán, situada en las calles 14 y 15 con carrera séptima. Aló a las fuerzas liberales izquierdistas, aló a las fuerzas liberales izquierdistas de Colombia, que han levantado todas las divisiones de la policía en la capital de la República a favor del movimiento revolucionario. Ostina Pérez ha caído en Lima, Policía Liberal del Tolima, por motivo de la irreparable desaparición del más ilustre hombre de Colombia. Doctor Jorge Eliezer Gaitán, debe desencadenarse una revolución sin par en la historia del país. Aquí nos apoderamos de la radiodifusora nacional y de las principales secciones del gobierno. Un enorme pelotón del ejército y de la policía nos custodia. Apodérense del gobierno sin temor para derrocar este infame gobierno. Apodérense del poder y del Partido Liberal. A la carga, a la carga, a la carga, Policía Liberal del Tolima. Aló, aló, Policía de Bogotá, Policía Liberal de Bogotá. Les leemos el siguiente decreto del Comando de Dirección de Policía Nacional al servicio de la Junta Central Revolucionaria de Gobierno. El Comando de Dirección de la Policía Nacional en Bogotá, al servicio de la Junta Central Revolucionaria de Gobierno, ordena a todas las plazas estar listas para tomar sus sitios en el momento en que se les imparta la orden.
Le comunicamos al liberalismo de todo el país que de este momento en adelante, Últimas Noticias queda constituido en el órgano oficial de difusión de la Junta Central Revolucionaria de Gobierno, que opera inmediatamente bajo las órdenes estrictas de su comité ejecutivo. El comité ejecutivo de la Junta Central Revolucionaria de Gobierno ha quedado constituido por los siguientes ciudadanos liberales: doctor Adán Arriaga Andrade, doctor Gerardo Molina, doctor Jorge Zalamea, don Rómulo Guzmán y Carlos Restrepo Piedrahíta. Muy bien. Entonces, bueno, esto causa toda una revuelta popular. Definitivamente sienten que no hay democracia, que lo que hay es una dictadura donde se quieren acallar aquellos prohombres que están más del lado de la ciudadanía. Vuelve esos odios de los partidos políticos, es donde realmente se empieza a desangrar nuevamente el país. Aquí también quiero que veamos cómo se registró Bogotá en semejante momento tan caldeado. Semejante momento tan caldeado de la historia, donde Bogotá es casi semidestruida. Y hay que decirlo, ¿no? A partir del Bogotazo empiezan a tener forma las primeras guerrillas liberales, sobre todo las que estaban lideradas en ese momento por el liberal Guadalupe Salcedo. Pero bueno, de eso ya vamos a hablar. Entonces, permítanme y revisamos aquí este video. RTBC, sentimos a Colombia. El 9 de abril de 1948, Gaitán es asesinado en la carrera séptima, en el centro de Bogotá, cuando sale de su oficina del brazo de Plinio Mendoza Neira, quien narró el acontecimiento. El supuesto asesino, Juan Roa Sierra, es capturado por el dragoneante Carlos Alberto Jiménez. Excitado y jadeante, no habla. De los cafés comienza a salir gente. Se oyen los primeros gritos, los primeros clamores de venganza. Juan Roa Sierra es golpeado brutalmente hasta la muerte. Sin vida y casi desnudo, comienza a ser arrastrado por la carrera séptima de la iglesia de San Francisco hacia el sur. Transfigurados por la ira, los más exaltados golpean el cadáver con llanto colérico y pasión de venganza. La turba anónima arrastra el cuerpo hacia la calle 14 y semidesnudo es llevado frente a la puerta del Palacio Presidencial, donde permanece 20 horas tapar. El pueblo pierde la razón. Estimula su locura a un grupo revolucionario que se apodera de las radiodifusoras e imparte órdenes de asaltos. Los barrios se lanzan sobre el centro de Bogotá. Se forma una gigantesca manifestación que cubre la carrera séptima y avanza hacia el Palacio Presidencial. Cuando la multitud se asoma a la Plaza de Bolívar, se da la información de que se aproxima un tanque amigo. Eran varios con banderas rojas. Era la ilusión que siempre alimentaron las masas liberales. Aplauden que el ejército esté con la protesta, le abren campo a los tanques y rompen en vivas. Detrás de ellos se lanzan las multitudes convencidas de que van a tomarse el Palacio Presidencial. Cuando avanza el primer tanque, gira su torreta y dispara ráfagas de ametralladora contra los manifestantes. Viene la dispersión, la confusión, la desmoralización, los muertos y la desbandada. Todo el mundo corre. Las muchedumbres se lanzan contra todo lo que tenga carácter oficial y viene la quema de los edificios y los tranvías. Los manifestantes vociferan. ¿Dónde está el Partido Liberal en estos momentos? ¿Dónde están los jefes? La famosa consigna de Jorge Eliezer Gaitán. Yo no soy un hombre, sino un pueblo. No pasa de ser una frase. Gaitán no era un pueblo, era un hombre. Las horas corren a favor del gobierno que espera tropas leales de Tunja, las que finalmente llegan controlando el Bogotazo. El país es un polvorín. Se inician revueltas en los pueblos y ciudades. Se conforman grupos alzados en armas de campesinos liberales en pueblos y veredas para defenderse. Se agudiza la violencia de los años 50, que en 7 años deja 300.000 muertos. RTBC.
Bueno. Muy bien. Entonces, a raíz de esto, empiezan a aparecer en el país las primeras guerrillas liberales entre el 49 y el 53. Asume el gobierno Laureano Gómez, un hombre muy ortodoxo, un hombre muy radical. De 1949 a 1943, y ahí se agudiza mucho más la violencia, ¿no? Él no era una persona pues que garantizara un poco más de moderación, con el que pudiera tal vez hacerse algún acuerdo de paz o algunos acuerdos para lograr una mejor convivencia en ese momento. Entonces aparecen las primeras guerrillas liberales. Se dice que esas guerrillas liberales tuvieron lugar en los Llanos Orientales, en Cundinamarca, en Tolima, en el Magdalena Medio, en Córdoba, y se sublevan a raíz pues del autoritarismo de este nuevo gobierno conservador. El Partido Comunista también conformó sus propias autodefensas, y el gobierno también se rearmó, es decir, si bien tenía la fuerza pública, como ustedes saben, el brazo legítimo del uso de la fuerza por parte del Estado, también se conformaron un grupo de contraguerrillas. Por un lado estaban los chuladitas, que se consideraban unos policías, como la policía secreta, y los pájaros, que eran campesinos y ciudadanos conservadores que también pues se armaron. Entonces esto pues realmente colapsa el país. Laureano Gómez básicamente el 5 de noviembre de 1951, decide retirarse del poder por un tiempo. Él alegó motivos de salud. Designó como presidente encargado a Roberto Urdaneta. Urdaneta, un hombre mucho más conciliador, si se puede decir, más de medios y no de extremos. Se preocupa por buscar la paz, pero pues desafortunadamente la violencia se siguió recrudeciendo en su mandato, sobre todo en los Llanos Orientales. Laureano Gómez entonces, como que ante ese recrudecimiento, quiso volver a reasumir el poder en 1953. El presidente designado, a quien él había dejado, Roberto Urdaneta, decide pues cederle el cargo, pero la verdad es que el general Rojas Pinilla le insiste que no lo haga, que no le devuelva el poder a él, porque es recrudecer mucho más la violencia en Colombia, que no lo haga. Pero pues Urdaneta insiste en que lo va a hacer, y ahí es cuando el general Rojas Pinilla decide darle el golpe militar a Laureano Gómez, y se instala la Junta Militar. Entonces asciende la Junta Militar del 53 al 57. Gustavo Rojas Pinilla hace una amnistía con esos guerrilleros liberales que había liderado en su momento Guadalupe Salcedo. Hace unas importantes reformas en el país. Por ejemplo, en su mandato se crea varias obras de infraestructura para el país. Se construye, pues, en últimas, por ejemplo, el Aeropuerto Internacional El Dorado, se construye el Hospital Militar, se construye la calle 26, se construye también el Centro Administrativo Nacional CAN, donde tienen lugar en este momento la mayoría de los ministerios. También se inicia un proceso de despolitización de la policía. Entonces se les prohíbe que voten, se les prohíbe que hagan parte de partidos políticos. Se inicia pues todo un proceso de despolitización. Llega la televisión al país también en ese momento con el gobierno de Gustavo Rojas Pinilla. Se reconoció el derecho al sufragio femenino en ese momento. Y él crea un movimiento que se llama la ANAPO. La ANAPO es
ese movimiento nacional popular que precisamente se genera en torno a Gustavo Rojas Pinilla porque lo ven como el único que pudo pacificar el país en esos momentos de tanta confrontación entre conservadores y liberales. Bueno, entonces, en el 54, la Asamblea Nacional aprueba la reelección de Pinilla, de Rojas Pinilla, y aprueba el voto femenino. Finalmente, bueno, a él lo acusan también los adversarios de censura, de que aumentó los impuestos, de que saqueó el oro y el platino para entregárselo a Estados Unidos, de tal manera pues que todo esto genera un paro también nacional, un paro cívico que le hace sobre todo la clase empresarial y política. Él entonces decide en ese momento renunciar y es ahí entonces cuando tiene lugar el Frente Nacional. En el Frente Nacional se reúnen Alberto Lleras y Laureano Gómez para hacer un pacto como de cese al fuego, de cese de hostilidades. Ese pacto se denominó el Pacto de Benidorm, y es un acuerdo político básicamente pues entre liberales y conservadores, donde hay una alternancia en la presidencia de la República. También se acuerda una distribución burocrática en las 3 ramas del poder público. Cada candidato presidencial es elegido por un acuerdo bipartidista. Se distribuyen de forma igualitaria las curules parlamentarias entre políticos y liberales. No podían participar otras fuerzas políticas. Y entonces a raíz de ahí pues es que surgen nuevos movimientos guerrilleros, que ya lo vamos a ver. Entonces, bueno, ¿quiénes son los presidentes? Pues Alberto Lleras Camargo, del 58 al 62, Guillermo León Valencia, Caucano, del 62 al 66, aquí es donde empiezan las FARC, donde inician las FARC, ya lo vamos a ver, Carlos Lleras Restrepo, del 66 al 70, y Misael Pastrana Borrero, del 70 al 74. Bueno, entonces, a raíz de ese Frente Nacional y de ese periodo tan antidemocrático del país, es cuando surgen las primeras guerrillas en nuestro país, básicamente. Entonces nace las FARC en 1964. Ellos nacen a causa de la exclusión política que generó el Frente Nacional. Y recordemos también que en el periodo de Guillermo León Valencia, del 62 al 66, él al darse cuenta pues que empezaran a surgir estas células, básicamente ataca en Planadas Tolima lo que él llamaba las repúblicas independientes, ataca a las FARC que estaban asentadas pues en Planadas Tolima, y ahí es entonces donde con mayor fuerza las FARC se organizan en torno a una propuesta marxista-leninista, una propuesta de reforma agraria, básicamente de una distribución más equitativa de la tierra. Ellos le exigen al gobierno de Guillermo León Valencia en ese momento que retire las tropas de Planadas. Esto no se lleva a cabo, entonces eso pues recrudece el actuar de las FARC. Posteriormente surge el ELN en 1964, surge cuando precisamente en las universidades se estaba asistiendo como a una inspiración ideológica, por decirlo de alguna manera, de la Revolución Cubana. Eso se hablaba en las aulas y entonces pues los estudiantes se empiezan a motivar a causa de la Revolución Cubana. Hay un señor que se llama José Antonio Galán, Brigada Pro Liberación José Antonio Galán, perdón. Es un movimiento inspirado en José Antonio Galán, recordemos fue comunero,
fue de los primeros que rechazó en la época de la colonia los impuestos tan altos que en ese momento la corona española había impuesto a sus colonias, especialmente en la Nueva Granada. Entonces el movimiento José Antonio Galán es inspirado en nombre de este santanderiano, quien muere a causa pues de su revolución y de su protesta contra el gobierno español. Ese movimiento, que se llamó Proliberación José Antonio Galán, fue integrado por 18 estudiantes que viajaron a Cuba, becados por Fidel Castro, y pues posteriormente ellos serían los que liderarían el Partido Comunista, el Movimiento Revolucionario Liberal y el Movimiento Obrero Estudiantil y Campesino en nuestro país. Dentro de esos 18 estudiantes se destaca, por supuesto, Camilo Torres, quien fue uno de los ideólogos del ELN. Él era sacerdote, era catedrático también de Sociología en la Universidad Nacional, y en esa cátedra de Sociología, él fue de los primeros que empezó a hablar sobre la teología de la liberación, una teología que básicamente tiene como centro de su pensamiento que los pobres tienen que ser el centro de atención de cualquier gobierno, y que la liberación se da en el sentido de no más explotación, de no ser más colonias, de no tener más imposiciones y de podernos dar nuestra propia autodeterminación. El ELN es un grupo pues de extrema izquierda, marxista-leninista también, mucho más militarmente, como mucho más activo, si se puede decir, en el plano militar que las FARC. Se dice que ellos son mucho más sanguinarios, ha sido también una de los calificativos, y bueno, nace en el 64. Luego nace el Ejército Popular de Liberación. Fue inicialmente el brazo armado del Partido Comunista y también con una ideología marxista-leninista. Todos sobre todo iban por una profunda reforma agraria en el país, porque pues ellos dicen, y eso es verdad, que esa distribución inequitativa de la tierra es lo que ha generado pues todos los retrasos y no ha permitido que el ámbito rural de Colombia avance progresivamente, ¿no? El M-19 también nace en 1970, es una organización también inspirada en la Revolución Cubana y surge a raíz del fraude que hubo en las elecciones presidenciales, precisamente del 19 de abril de 1970, entre Misael Pastrana y el general Gustavo Rojas Pinilla, quien vuelve a presentarse pues a este cargo de elección popular. Se dice que en la noche de las elecciones el presidente era Gustavo Rojas Pinilla y al otro día amaneció como presidente Misael Pastrana. Se habla de un fraude en el departamento de Nariño, probablemente se hizo ese fraude, y eso pues ya lo han reconocido años después en Nariño, ¿no? Sus máximos representantes. La ideología pues era más un tipo de nacionalismo, socialismo democrático con una economía mixta y de estado de bienestar, defensores de la democracia económica, defensores de una intervención fuerte del Estado en la economía, defensores de que sí existiese un capitalismo, pero un capitalismo de Estado, básicamente, regulado por el Estado. Luego viene el Quintín Lame. El Quintín Lame nace en 1984, es un movimiento armado guerrillero indígena. Toma su nombre del líder indígena caucano Quintín Lame Chantre. Se caracteriza también por su lucha en la defensa de los pueblos indígenas, de que sean reconocidos como ciudadanos de primera categoría. También luchan porque hayan unas leyes más con enfoque multicultural, que los tenga en cuenta ellos en todo su contexto sociológico, en toda su cosmogonía. Y ellos nacen inicialmente para defenderse de los pájaros. Ya recordamos quién eran los pájaros, en cuanto a la defensa y la lucha por la tierra, básicamente.
Entonces estos fueron pues fueron como los principales grupos guerrilleros que surgieron en esta década, que surgieron en el siglo XX, básicamente. El narcotráfico también surge en los años 70, inicia con la bonanza marimbera, recordemos, la bonanza marimbera empieza a finales de los 70 y los 80, eran unos cuerpos de paz de Estados Unidos quienes traían la semilla de marihuana, básicamente, y el centro de producción de la marimba, como le dicen ellos, fue la Sierra Nevada de Santa Marta. Luego, pues a finales de los 80, inicios de los 90, se da entonces ya la comercialización de la coca, básicamente. Aparecen entonces los primeros capos, básicamente llamados los capos mágicos de la clase política, porque empiezan a financiar campañas, a financiar programas también de carácter social, si no, pues recordemos allí a Pablo Escobar. Se dan entonces ya los carteles de la droga en Cali, Medellín. En Medellín, por ejemplo, está Pablo Escobar, en Cali están los Rodríguez Orejuela. Esto pues deja unas consecuencias atroces porque el negocio pues por supuesto era tan bueno que cualquier persona que se opusiera a él había que aniquilarla, y entonces de ahí que pues hayamos asistido al asesinato de Guillermo Cano cuando se toman El Espectador, al asesinato de Rodrigo Lara Bonilla, ministro del Interior en su momento, quien estaba defendiendo la extradición para narcotraficantes, y bueno, tantas muertes que ha dejado el narcotráfico en nuestro país, y de las cuales ha sido cómplice desafortunadamente gran parte de la clase política del país. Como consecuencias, pues deja una alta inflación en la economía colombiana, porque por supuesto empezaron a entrar un montón de dólares, entonces empieza a ser un lavado de activos fuerte. En la política pues deja corrupción, infiltra los poderes políticos, asesinan líderes, sobornan candidatos presidenciales, ya vimos el caso de Ernesto Samper en su momento con el proceso 8000. Culturalmente pues también el narcotráfico ha dejado esa cultura de la mafia en las regiones donde mayor presencia tuvo, desafortunadamente, y pues de ahí que veamos muchos grupos alrededor del negocio de la droga, entre pequeños y grandes. Y posteriormente surge el paramilitarismo. Surge el paramilitarismo en primer lugar, pues en un primer momento de la aparición del bipartidismo con la aparición de los pájaros. El segundo momento sí ya fue con los ejércitos privados de los carteles de la droga, eran los que cuidaban pues estas grandes haciendas donde se cultivaba la droga. Y en un tercer momento ya se vuelven ejércitos privados, pero de algunos sectores de la agroindustria y la ganadería. En los 80 ya surgen las Autodefensas Unidas de Colombia, básicamente, que luego en el 94 se transforman en las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá. Permítanme aquí un momento, yo veo si tengo un video acá. No, bueno, no importa. Bueno, luego en el 97 se transforman en Autodefensas Unidas de Colombia, y en el 2005 pues se da toda esa desmovilización paramilitar liderada por el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Los paramilitares se considera que no son actores del conflicto armado porque no defienden una ideología como lo hacen las guerrillas colombianas, no defienden un modelo de Estado, o no hay una propuesta pues más allá
como si la tienen estos grupos alzados al margen de la ley que acabamos de ver. Lo que hay es una defensa de los intereses del statu quo, y que lo que hacen finalmente es desplegar una serie de violencias en el país, de despojos, de torturas, también de la infiltración en la clase dirigente del país para lograr pues mayor poder político, pero no son considerados dentro del conflicto armado un actor político válido que esté subvirtiendo el orden, por decirlo de alguna manera. Creo que con esto, entonces, dejaríamos la clase, pues avanzamos un montón. La verdad es que ya no nos quedaría sino hablar sobre la Constitución Política del 91, para revisar un poco cuáles fueron los grandes logros de la Constitución, producto de esa Asamblea Nacional Constituyente, que reforma sustancialmente la Constitución Política de 1886, en el periodo de la regeneración del entonces presidente Rafael Núñez. No sé si alguien... Profe, ¿será que puedes cambiar la diapositiva anterior, por favor? Muchas gracias. ¿Ahí? Sí, señora, muchísimas gracias. Vale. Recuerden igual que estas clases quedan grabadas, ¿no? Ya todos tienen el acceso al canal de YouTube. Entonces vamos a dejar hasta allí, muchachos. No sé si tengan alguna pregunta antes de que nos vayamos. No, profe, muchísimas gracias. Yo tengo una pregunta, profe. Quería confirmar en qué año se consolidó el grupo Lo de los Pájaros. Eso fue en el gobierno de Laureano Gómez. Y se constituye precisamente para atacar estas guerrillas liberales que surgen, pero no puedo cambiar la diapositiva, que surgen precisamente para contrarrestar la aparición de estas guerrillas liberales, al mando de Guadalupe Salcedo. Ok, profe, muchas gracias. Profe, una pregunta, en el Frente Nacional, digamos, cuando, o sea, ¿solamente se presentaba un candidato? O sea, por decir algo, ¿solamente se presentó Guillermo León por los dos partidos? ¿O cómo era? ¿O pues, habían acuerdos, eso dependía, porque habían acuerdos, se suponía que el presidente de la República era producto de un consenso entre los dos partidos, pero eso dependía del candidato, porque miren que cuando se postuló Misael Pastrana, pues claro que Guillermo Rojas Pinilla aspiró por la Napo, ¿no? Pero se intentaba que el candidato presidencial del Frente Nacional fuese fuese producto de un acuerdo bipartidista, para que no se rompiera el acuerdo de Benidorm. Ok. Y otra pregunta, ¿los chulavitas, ellos eran como miembros del gobierno? ¿O? No. Los chulavitas, pues, o digamos sí, pero no, o sea, si tú no los veías en la institucionalidad. Haz de cuenta, eran esa policía secreta del gobierno conservador que hacía el trabajo sucio, que no podía hacer, por supuesto, las fuerzas militares establecidas en el Estado de Derecho. Ah, ok. Y por eso fue que a las fuerzas militares les quitaron el derecho al voto, ¿cierto? Claro, hubo una reforma precisamente para despolitizar la policía, porque la policía empieza a tomar posición política y ahí es cuando pierde la objetividad. Vale, gracias, profe. Bueno, muchachos, entonces nos vemos en 8 días para terminar este tema y a ver si seguimos con el contexto nacional. Voy a ver cómo reorganizo el sílabus porque está un poco desorganizado a mi parecer, para terminar todo lo que tiene que ver con el contexto nacional y poder entrar entonces ya al contexto internacional y darle cumplimiento al sílabus. Bueno, entonces la clase queda grabada. Inmediatamente termine aquí la grabación,
se empieza a grabar automáticamente y la estaré subiendo antes de que finalice el día. Un abrazo para todos. Profe. Que Muchas tengan, gracias, profe. Gracias. Buen día. Gracias, profe. que tengan una muy buena Luego, profe, Gracias, muchas profe, que tenga gracias. feliz tarde. Buen día. Buen día. Gracias, profe. Muy buena clase. Profe, gracias. Gracias, profe, hasta luego. Chao, que estén bien. Gracias, profe. Feliz día. Igualmente, gracias.